Hola Iglesia, estamos en una época en que es muy común escuchar en reuniones eclesiales temas de empoderamiento, temas de ser el primero, temas de ser cabeza y no cola, temas de decirle al Señor qué es lo que tiene que Él hacer, porque nosotros pues somos reyes y sacerdotes y una serie de temas y de enseñanzas que pareciera que no tienen mucho que ver con lo que el Señor nos enseñó en su palabra, con el ejemplo del mismísimo Jesús. Pero no solamente a nosotros nos parecen impactantes esos temas y de pronto quisiéramos escuchar esos temas y que la Biblia nos hablara de este tipo de empoderamiento y de este tipo de liderazgo y de este tipo de poder que tenemos como hijos de Dios. También los apóstoles pasaron por una situación similar. Apenas estaban a unas pocas horas de la crucifixión cuando empiezan a tener una discusión entre los mismos apóstoles sobre exactamente el mismo tema. Vamos a recordar este texto que está en el Evangelio de Lucas y que está en el capítulo 22, versículos 24 al 27, que dice así: y empezaron a discutir sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo: en este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia y aún así ellos dicen de sí mismos que le hacen bien a la gente. Pero entre ustedes, miren, entre ustedes que será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, dice Jesús. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. El que sirve es el menos importante, pero Jesús dice: aquí yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y esto nos recuerda que la pirámide en el reino de Dios es invertida. El que debería o el que está a cargo de algunas responsabilidades más grandes, pues es el que sirve, es el que está por debajo de los demás. Pero no solo eso, él está diciendo a todos los apóstoles, a todos los discípulos: hey, todos ustedes tienen que tener un pensamiento de servidor, de sirviente. En el mundo se piensa al contrario, en el mundo se piensa en estar por encima, en estar por encima, ¿para qué? Para maltratar a los demás, para empoderarse de los demás. Pero ustedes no pueden pensar así. Y así es como nosotros tenemos que revisar cómo es nuestro pensamiento, qué es lo que nosotros creemos que debe ser nuestra manera de vivir, cuál debe ser la manera de pensar. Por eso hoy vamos a acercarnos a una pregunta que pues creo que es importante que la hagamos en nuestra vida personal y en nuestra vida como iglesia. Es: ¿quién me lava los pies? ¿Quién me lava los pies? ¿Y por qué vamos a hablar de quién me lava los pies? Pues porque realmente es lo que nos gusta, ¿no? Saber quién nos sirve, quién está haciendo las cosas para nosotros, quién está por debajo de nosotros. Y pues para eso vamos hoy a ir a un texto que es muy conocido y que supongo que ya ustedes lo han supuesto al mirar el título que estamos viendo hoy. Vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 13, y vamos a ir a partir del versículo 3, donde dice que Jesús sabía que el Padre, miren lo que dice, lo que sabía Jesús: el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que él había venido de Dios y a Dios iba a regresar. Y este Jesús, que sabe que tiene toda autoridad y que ha venido de Dios, ¿qué es lo que hace? Dice: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y se puso a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla. Jesús, con todo el poder, Jesús, con toda autoridad, se levanta y ¿qué es lo que hace? Lo que acabamos de ver en el Evangelio de Lucas. Comienza a servir a sus discípulos, a estos apóstoles que están con él. Hace el trabajo del sirviente, hace el trabajo más bajo: lavar los pies sucios, malolientes
de sus apóstoles. ¿Y qué es lo que nos está mostrando este texto? Este texto nos está mostrando que hay un orden en el reino de Dios, y es que ese maestro que está allí está tomando esa posición, esa postura de ese siervo, de ese esclavo que no debería estar a la mesa, sino en el piso, postrado delante de sus amos. Y esa es la postura que está tomando Jesús en ese momento. Pero hay algo que nos puede pasar también a nosotros a veces, y es lo que le está pasando o que le pasa allí a Pedro. A Pedro en esta narración. Vamos a continuar con la narración ahí en el capítulo 13, a partir del versículo 6, dice: cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿vas a lavarme los pies a mí? Jesús le respondió: ahora no entiendes por qué lo hago, pero más tarde lo entenderás. Pedro dijo: no, jamás dejaré que me laves los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no serás uno de los míos. ¿Por qué no podía ser uno de los míos o uno de los de Jesús? Y me gusta esta traducción porque dice: si no te lavo, no podrás ser uno de los míos. ¿Por qué no podía ser uno de los de él? Porque para poder ser de Jesús tenemos que permitirle que nos sirva. Y nosotros también, cada persona que quiere ser de Jesús, que quiere ser parte del reino de Dios, tiene que dejarse servir por Jesús. ¿Cómo nos sirvió Jesús? Jesús nos sirvió encarnándose como hombre, naciendo como hombre, viviendo como hombre en medio de nosotros, pasando por la tentación, pasando por el rechazo, pasando por la cruz del Calvario, la muerte, la resurrección y la ascensión. Este es el servicio que Jesús hizo por nosotros para entregar su vida allí en la cruz del Calvario, para siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, derramando su sangre, esa sangre del nuevo pacto que limpia nuestros pecados. Y cuando nosotros creemos en ese servicio, cuando aceptamos ese servicio, recibimos ese servicio de parte de Jesucristo, en ese momento morimos con Él y resucitamos con Él. Por eso es que Jesús le dice a Pedro: hey, si no te lavo, si no permites que te sirva, no puedes ser uno de los míos. Y si nosotros no permitimos que Jesús nos sirva, no podemos ser de Él. Jesús está lavando los pies de Pedro en este momento, y Jesús está lavando nuestras vidas, sirviéndonos a nosotros, siendo ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora continúa el texto en Juan capítulo 3, más adelante en los versículos 12 al 17 dice: cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Miremos nuevamente el versículo 14. Dice: si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y termina el 17. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Esto de lavarse los pies es una obligación, es un mandato que nos da el Señor. Ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros y deben ponerlo en práctica. Ahora, ¿cómo ponerlo en práctica? ¿Cómo lavarse los pies? Tiene que ser un acto físico de postrarme delante del hermano y lavarle los pies. Pues les voy a contar una experiencia que viví durante varios años en una comunidad cristiana donde tenían como una parte muy especial de su vida como hijos de Dios, lavarse los pies los unos a los otros. Y nos lavábamos los pies los unos a los otros. Normalmente se hacía en Semana Santa, pero también cuando teníamos retiros de los líderes, de pastores, que teníamos capacitación o que sencillamente nos íbamos un tiempo para estar juntos, compartir, orar y pensar en lo que el Señor estaba haciendo con nuestras vidas. Siempre teníamos allí, en estos retiros, en estos momentos, un tiempo en que nos lavábamos los pies los unos a los otros.
Y les quiero contar, tal vez si ustedes no han tenido esa experiencia, no saben lo impactante que es tener los pies del hermano allí entre las manos de uno y lavar esos pies y secar los pies y después levantarse y dar un abrazo fraternal, un abrazo sincero y después permitir que le laven los pies a uno. A veces es más incómodo, o en mi caso era más incómodo el permitir que me lavaran los pies, porque a veces uno dice como que no, yo puedo, ¿no? No es necesario que lo hagas, pero el permitir que laven mis pies y que sequen mis pies y que ese abrazo fraternal selle ese momento y que si hay un disgusto, si hay que pedir perdón, se pida perdón o sencillamente reconfortarse como hermanos, eso logra algo, logra un efecto que ninguna explicación de este texto, que ninguna exégesis de este texto o predicación por bien hecha y bien elaborada que se haga, lo logra, porque es algo físico, es algo real, es algo que se está haciendo. Y eso logra que nuestra manera de ver la iglesia, que nuestra eclesiología sea diferente. Cuando nos vemos siervos los unos de los otros, cuando nos vemos con una sola cabeza, cuando nos vemos con diferentes funciones, algunos con unos servicios dentro de la iglesia, algunos dedicados a la oración, otros dedicados a la administración, otros dedicados a la enseñanza y a la exhortación por medio de la palabra, pero siervos los unos de los otros. Eso cambia completamente la manera de ver lo que es la iglesia. Entonces, independientemente si llegamos a lavarnos los pies los unos a los otros, que sería algo muy especial, sí es necesario que recordemos que la única manera de ser una iglesia que puede compartir, que puede verse a los ojos, verse a la cara y disfrutar de la vida como iglesia, disfrutar de la compañía, de la comunión, de la coinonía, disfrutar del amor de los unos por los otros, solamente se logra a través de ese servicio mutuo, de el servirnos realmente, de entregarnos los unos a los otros. Entonces, que el Señor nos ayude en este proceso de seguir creciendo como iglesia, de ser siervos los unos de los otros. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Amén.